Cuando quieran podemos empezar. Muy bien. Bueno, espero que sí me escuchen bien. Buenos días, yo soy la doctora Daniela Sánchez y junto, bueno, con nuestra doctora, la doctora Brenda Alegría, me tocó dar el tema de hipertensión ocular, paciente sospechoso y glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces, bueno, un poquito como introducción, pues sabemos que el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible, esto a nivel mundial, y que la prevalencia va a ir aumentando con la edad. Eh, es asintomático en etapas tempranas, por lo que es importante pues detectarlo con tiempo, hacer una prevención para darle un manejo adecuado en etapas tempranas y evitar la progresión. Algunos de los principales factores de riesgo van a ser principal la hipertensión ocular, que este va a ser el único factor modificable. Antecedentes heredofamiliares de glaucoma, sobre todo en parientes de primer grado y la edad mayor a 60 años sobre todo. Bueno, entonces, ¿qué es el glaucoma? Ya una definición más completa, es una neuropatía óptica que es crónica, progresiva y que es irreversible. Esta va a estar asociada a pérdida de células ganglionares de la retina y va a tener cambios estructurales del nervio óptico con alteraciones, o sea, va a ocasionar alteraciones funcionales del campo visual. Y esta, pues generalmente va a estar asociada a un aumento de presión intraocular, pero también recordar que puede ser normal y que solo el diagnóstico de la presión alta no, o sea, más bien la detección de la presión intraocular alta no es diagnóstico. Entonces, pues justo vamos a empezar con qué es la hipertensión ocular. Esta, dependiendo de diferentes bibliografías, menciona que es una presión intraocular mayor a 21 o mayor a 24 milímetros de mercurio en ausencia de anomalías estructurales del nervio óptico y capa de fibras nerviosas o funcionales como el campo visual. También va a tener un ángulo abierto a la gonioscopia. Esta generalmente va a ocurrir por una resistencia de drenaje aumentada, sobre todo en la malla trabecular y en el canal de Schlemm. Y la prevalencia en Estados Unidos es hasta 8 veces mayor que el glaucoma primario de ángulo abierto, pero es, como ya vimos, el principal factor de riesgo para desarrollarla, por lo que sí hay que pues detectarla y saber cuándo tratarla. Entonces, bueno, justo como es el principal factor de riesgo para desarrollo y progresión, es importante detectarlo, ver cuándo necesitamos tratarlo, ver cuándo puede ser solo vigilancia y pues esto va a ser basado, bueno, evaluado según factores de riesgo y hallazgos de la exploración, basado en el Ocular Hypertension Treatment Study que se hizo pues para ver cuándo se requiere el manejo. Antes de que existiera este estudio, se trataba a pues casi todos los pacientes con presión intraocular y ya después se entendió que tenía que individualizarse según el riesgo de cada paciente. Bueno, entonces un poquito del estudio. Este tuvo como objetivo evaluar cuándo tratar la hipertensión para prevenir o retrasar el glaucoma. Se evaluó a 1.636 pacientes, estos de 40 a 80 años, con una presión intraocular de 24 a 32 milímetros de mercurio y que en el otro ojo tuvieran de 21 a 32 milímetros de mercurio. Que pues el paciente no tuviera daño en nervio óptico, que no hubiera evidencia de lesiones sin datos de sospecha y campos visuales al menos dos sin lesión. También pues que tuviera ángulo abierto a la gonioscopía y con OCT sin daño. Hubo algunos criterios de exclusión que tuvieran agudezas visuales menores a 20-40,
cirugías filtrantes previas, retinopatía diabética y pues obviamente los pacientes que sí tenían daños en campos visuales o lesiones de nervio óptico. Estos fueron excluidos del estudio y bueno, los pacientes que sí entraron se hicieron dos grupos, uno para observación y otro para tratamiento con hipotensores oculares. Se utilizaron diferentes tipos de hipotensores y el objetivo era disminuir la presión intraocular a más de 20%, o sea, y bueno, y menor de 24 milímetros de mercurio con los diferentes medicamentos. A estos pacientes se les dio un seguimiento durante 5 años, evaluándolos cada 6 meses con viendo otra vez agudezas visuales, campos visuales, tomando en diferentes mediciones la presión intraocular, revisando fondo de ojo de manera repetida y por expertos. Y los resultados 5 años es que los pacientes que tuvieron nada más observación, el 9,5 de ellos desarrolló glaucoma y solo el 4,4 de los pacientes que sí tenían tratamiento desarrolló glaucoma. Entonces, aunque fue pues un porcentaje bajito de los que sí desarrollaron glaucoma, pues se demostró que tratar la hipertensión reducía en un 50% el riesgo de glaucoma. Bueno, otros resultados que nos dio este estudio es que el riesgo de glaucoma aumentó en un 10% por cada aumento en milímetro de mercurio de la PIO sobre la PIO media y que el riesgo aumentaba en 32% por cada incremento en punto 2 en la relación copa-disco de manera vertical. Factores de riesgo que se identificaron: edad avanzada, también se tomó en cuenta el espesor corneal central, evaluando que pues córneas delgadas aumentaban el riesgo real de glaucoma al subestimar la presión intraocular. Entonces, en este estudio se tomó en cuenta la paquimetría. También la excavación aumentada y alteraciones iniciales en los campos visuales. Y pues se concluyó que teníamos que tratar nada más a los pacientes que tienen un alto riesgo de desarrollar glaucoma y que se tenía que hacer un seguimiento a largo plazo con reevaluaciones del riesgo periódicas. Y también, pues gracias a este estudio, se desarrollaron algunas calculadoras para evaluar el riesgo de a quién tratar en los pacientes que encontramos presiones intraoculares elevadas o pues a quién podemos vigilar. Entonces, bueno, aquí les puse una que es la de Washington University. Tiene dos modalidades, una en la que puedes poner como tú los valores o una en la que escoges como los rangos. Y pues en estas nada más pide la edad, la presión intraocular, ya sea como el promedio o tres mediciones, también el grosor corneal central en tres mediciones por paquimetría, la relación copa-disco y la desviación estándar del patrón en los campos visuales en al menos dos campos y nos da pues un riesgo estimado de desarrollar glaucoma 5 años. Esta es la otra calculadora que es el MD-Calc Glaucoma Risk Calculator, que igual, o sea, pide los mismos valores. Al final nos da una puntuación y una evaluación del riesgo. Y, por ejemplo, en esta ya nos dice que pacientes que tienen una puntuación de 0 a 6 pueden observarse y evaluarse cada 6 meses. Pacientes que tienen una puntuación de 7 a 12 debe de considerarse ya, pues evaluar el riesgo-beneficio de empezar tratamiento versus solo observar. Y en pacientes ya con más de 12 puntos, considerar ya empezar el tratamiento. Y bueno, el siguiente es pues un sospechoso de glaucoma, que pues va a ser un paciente sin diagnóstico, pero con hallazgos muy sugestivos de glaucoma. Una de las definiciones es que es un individuo con al menos uno de las siguientes pues, observaciones o criterios: un nervio óptico sospechoso,
pero en ausencia de defectos de campo visual. Defectos de campos visuales sugerentes de glaucoma, pero con, o sea, ausencia de anomalías del nervio óptico. Un paciente con antecedentes heredofamiliares de glaucoma en pariente de primer grado, papás o hermanos, y una presión intraocular elevada sin evidencia de daño, que es donde entraría la hipertensión ocular. Bueno, y según la PAO también nos da una definición como de sospechoso al que presente al menos un factor de riesgo alto y un hallazgo clínico asociado. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo alto que nos da la PAO? Es una hipertensión ocular mayor a igual 21 o 24, que es el factor de riesgo más frecuente. Y pues también aquí considerar la paquimetría, el grosor corneal central para hacer ajustes. Antecedentes heredofamiliares de glaucoma, un aumento en la excavación o asimetría, es una excavación mayor a 0,6 y una asimetría de un ojo al otro mayor o igual a 0,2. Una edad avanzada, sobre todo mayor a 60 años, pero a partir de 45 también ya es factor de riesgo. El grosor corneal central disminuido, sabemos que pues debajo de 545 micras se puede subestimar la PIO. En campos visuales que tengan una desviación estándar del patrón mayor a 1,98 decibeles después de tener una basal normal y pacientes con ascendencia africana o hispana. Y pues de factores de riesgo bajo, aquí vamos a tener factores vasculares como la hipertensión ocular, enfermedades cardiovasculares, miopía, aquí es sobre todo mayor a 6 dioptrías y migraña. Bueno, em, en las metas de la evaluación, pues cómo vamos a, a explorar o a interrogar a un paciente, pues, o sea, normal, historia clínica completa. Aquí es donde vamos a identificar, pues, los principales factores de riesgo, que son, pues, la edad, la raza, los antecedentes heredofamiliares, también, pues, antecedentes patológicos, como hipertensión, uso de medicamentos, uso de esteroides. Y pues una exploración oftalmológica completa, esto empezando pues desde la autorrefractoria nos puede ir como orientando dependiendo si el paciente es miope o hipermétrope, la agudeza visual pues mejor corregida, que esto suele ser normal en etapas tempranas, la presión intraocular ya sea elevada o normal, y pues ya en la biomicroscopía, pues evaluar segmento anterior y posterior, profundidad de la cámara, que no haya datos de inflamación, edema corneal, o algunas otras eh, cosas como pigmento o pseudoexfoliación, también pues aquí hacer la gonioscopía, que esta pues debe hacerse a todos los pacientes y más si tenemos sospecha, para pues evaluar si hay un ángulo abierto, cerrado y orientarnos más al diagnóstico, que no haya neovasos, sinequias, pigmento. Y pues en fondo de ojo, pues directamente, si ya estamos sospechando, pues evaluar el nervio óptico, su asimetría, los bordes, excavación. Ahorita vamos a verlo más adelante. Y pues también hay que tener una documentación funcional con campimetría y estructural con OCT y fotografía de fondo de ojo. Bueno, nada más recordar un poquito de la gonioscopía, que esta debe ser indicada en todo paciente con sospecha o con diagnóstico de glaucoma, para identificar pues que el ángulo esté abierto o cerrado. Y pues recordar que la clasificación que más usamos es la de Schaffer, donde pues un grado 4 nos indicaría que está totalmente abierto, viendo las cuatro estructuras. El grado 3 donde nada más vamos a ver hasta el espolón escleral. El grado 2 hasta la malla trabecular y el grado uno nada más la línea de Schwalbe y ya tenemos un alto riesgo de cierre y pues el cero que ya está cerrado.
Bueno, en el fondo de ojo que vamos a evaluar o que vamos a ver en la papila óptica con un sospecha, pues es aquí importante reconocer cambios y pues buscar datos de sospecha. Hay que evaluar bien el tamaño y la forma. Normalmente el nervio óptico es un poquito ovalado, puede ser un poquito más largo de parte vertical. Este, también pues tomar en cuenta que en personas miopes puede ser un poquito más grande y en hipermétrope es más pequeño. Evaluar que los bordes sean bien definidos, que estén regulares. También pues el anillo neuroretiniano, donde sabemos que es un poquito más ancho de la zona inferior, siguiendo la regla de ISNT en un disco normal. Por ejemplo, aquí la primera foto, pues vemos que aquí ya no está respetada la regla ISNT porque está más delgado de la parte inferior que la superior. Pues la excavación y la relación copa-disco, que normalmente es menor a 0,4 y que también suele como ampliarse o ir creciendo más rápido de manera vertical. La coloración que suele ser naranja o rosada y pues en papilas sospechosas puede ser un poquito más pálida. Los vasos y la posición que estén centrados, que bueno, cuando empieza a haber cambios pueden estar más rectificados o tener como la característica de que estén en bayoneta. Hemorragias en astilla. Estas son raras, pero pueden ser indicativas de un glaucoma normotenso. La lámina cribosa, que esté visible o no. En defectos periopapilares, pues defectos ya en capas de fibras nerviosas, los diámetros arteriolares y atrofia peripapilar coroidea, que aquí la beta, que es la que es más periférica, nos va a dar como más indicativo, es más factor de riesgo de un proceso patológico. Ok, entonces, bueno, ya que tenemos como toda la exploración, la presión intraocular alta o normal y ya la sospecha o hallazgos sospechosos, pues vamos a ver qué es el glaucoma primario de ángulo abierto. Bueno, esta es una neuropatía óptica progresiva crónica irreversible con presiones intraoculares elevadas o normales, con un ángulo abierto y que ya va a haber daño estructural o funcional. Los principales factores de riesgo, pues los mismos, la presión intraocular alta o normal, la edad, la raza, los antecedentes familiares y en este caso específico, la miopía. También pues encontrar ya la asimetría o un aumento de la excavación. La epidemiología, pues el glaucoma primario ángulo abierto es el más frecuente a nivel mundial, ocupando casi un 70% de los glaucomas. Y bueno, la prevalencia mundial de glaucoma es de 3,54, afectando a 64,26 millones de personas. En África y Latinoamérica tienen la prevalencia más alta de 4,79 y 4,51 respectivamente. Y de estos, el glaucoma primario ángulo abierto va a ser el responsable de 3 de cada 4 casos. Entonces ese es el más frecuente. Y bueno, en 2020 había 76 millones de personas con glaucoma. De estas, 65,5 eran de ángulo abierto. En Latinoamérica, 8 millones. Y se estima que para 2040 va a haber 111,8 millones de personas con glaucoma. Ok, bueno, un poquito la fisiopatología. Esta, pues va a ser por una producción aumentada o una alteración en el flujo de salida de el humor acuoso por pues las tres vías, principalmente por la malla trabecular, donde va a estar pues disminuido o bloqueado. Hay dos teorías, la teoría mecánica, en donde la presión intraocular
elevada continuamente, pues va a causar un estrés mecánico sobre la lámina cribosa. Esto va a empezar a comprimir los axones de las células ganglionares, pues va a alterar el transporte de los axones y se va a activar una apoptosis de células ganglionares. Esto también pues va a causar una progresión, una excavación progresiva del nervio óptico con un adelgazamiento del anillo neuroretiniano y una pérdida focal o difusa de las fibras. Y la otra teoría es la teoría vascular. Esta es un poquito más relevante en pacientes normotensos, donde se va a disminuir la perfusión del nervio óptico, va a haber desregulaciones vasculares, vasoespasmo, bueno, hipotensión arterial nocturna que aumenta la presión venosa episcleral y va a generar un estrés oxidativo con daño axonal igual a las células ganglionares y a una apoptosis. Ok, y bueno, entonces ya tenemos la sospecha clínica, ya tenemos que tiene un ángulo abierto a la gonioscopía, las presiones intraoculares por Goldman, que es el estándar de oro, y pues cómo vamos ya a confirmar o pues descartar el glaucoma. Vamos a solicitar campos visuales, necesitamos una documentación funcional. OCT nervio óptico con capa de fibras nerviosas y células ganglionares, una paquimetría y fotografías también de fondo de ojo. Bueno, de los campos visuales, no me voy a meter mucho como a qué evaluar de cada uno, pero pues como solicitarlo tenemos que pedir un cita 24-2, blanco blanco, estímulo 3. Este es el estándar de oro. Y tenemos que tener al menos dos campos visuales confiables para poder tener el diagnóstico. Y pues aquí nada más tomar en cuenta los criterios de confiabilidad, los falsos positivos, falsos negativos, pérdidas de fijación. Este, y también recordar que los campos visuales pueden ser normales en etapas tempranas de glaucoma, ya que estos pueden empezar a tener cambios hasta que ya hay una pérdida de más del 40% de capas de fibras nerviosas. Entonces es poco sensible en daños tempranos, pero pues hay que pedirlos. Y también recordar cuáles son los defectos típicos que vamos a encontrar en glaucoma, que son pues el escalón nasal, la cuña temporal, los escotomas arcuatos, defectos paracentrales, pues ya en etapas más avanzadas la visión en túnel y en etapas finales pues la pérdida del campo visual completo. Y aquí también pues tenemos que ver la desviación estándar del patrón, que pues nos va a ayudar aquí en la clasificación de Hoda-Parrish-Anderson, en donde nos clasifica como según la severidad del daño de glaucoma en base a los campos visuales. Entonces, en un paciente con un daño leve vamos a tener una desviación media de -6 decibeles. Esto en esta etapa puede tener pocos o uno defectos paracentrales y ningún defecto en los 5 grados centrales. Pues aquí es un daño inicial. Muchas veces el paciente es asintomático y tiene defectos muy pequeños periféricos. En un glaucoma moderado vamos a tener una desviación media de entre -6 y -12 decibeles. Y aquí pues ya va a haber más puntos afectados, pero no generalizados. Y ya puede haber defectos dentro de los 5 grados centrales, pero solo en un hemicampo. Aquí pues ya hay una afectación funcional más evidente, con defectos más extensos que el paciente pues ya puede notar. Y en glaucomas avanzados o severos, la desviación media va a ser mayor a -12. Aquí ya va a haber defectos en ambos hemicampos y un compromiso central significativo. Pues ya tiene un alto riesgo de discapacidad visual.
por defectos pues difusos y centrales. Bueno, también tenemos que pedir el OCT de nervio óptico. Este nos va a ayudar a valorar todo el daño estructural. Este sí es más sensible para detectar daños tempranos de glaucoma. Igual no me voy a meter en todos los parámetros que tenemos que evaluar, pero pues recordar poquito que pues más o menos los valores verdes son parámetros normales, los rojos fuera de límites. También recordar que existe o sea, el green y red disease. Entonces tampoco dejarnos llevar por eso. Pues evaluar bien el mapa de grosores, qué tan, o sea, el grosor de las capas de fibras nerviosas, el mapa de la doble joroba para ver en dónde caen dentro de valores, borderline o ya fuera de rangos, las gráficas de pasteles y pues también que tenemos que pedir el de células ganglionares, que pues recordar que son las primeras que se dañan, entonces pueden ser las primeras en tener cambios. La fotografía de fondo de hoja, esta pues va a ser importante en diagnóstico y sobre todo también en seguimiento para evaluar pues cómo ha ido avanzando, se ve meses después o años después. Y es importante pedir también una libre de rojos para evaluar un poquito más la capa de fibras nerviosas. También, pues como les decía, es importante pedir la paquimetría para hacer ajustes en la presión intraocular y tener pues una piometa más adecuada. También pues otros estudios que se pueden pedir complementarios en caso de tener como pues no sé alguna duda en cuanto al ángulo o si hubiera presencia de algún quiste, se puede pedir un VM. Los CT de segmento anterior, también igual, para ver, pues medir el ángulo y la profundidad de la cámara. Ok, y ¿cuál va a ser el manejo? Pues el objetivo va a ser controlar la presión intraocular para mantener pues el nervio óptico y los campos visuales estables o disminuir la velocidad y tasa de progresión del glaucoma. Entonces, pues el tratamiento farmacológico o médico, pues es lo más común, lo que casi todos eh, empezamos. La monoterapia y pues de primera línea, que son los análogos de prostaglandinas o los beta bloqueadores. También pues ya después podemos usar terapias combinadas en caso de que no baje tanto la presión intraocular o terapias máximas. Aquí el objetivo pues es bajar la presión intraocular por lo menos un 25% de la basal. Pero pues hay problemas como la falta de adherencia al tratamiento, el costo, lo socioeconómico que es poco accesible, también pues comorbilidades de cada paciente, la edad y pues que nos da muchos efectos adversos. Aquí pues nada más les puse la tablita para recordar o sea, pues los mecanismos de acción de cada medicamento, más o menos ver pues porque el análogo de prostaglandina es de primera línea, que es de los que más disminuye la presión intraocular, eh, que tiene muchos efectos adversos de superficie ocular, causan inflamación, disfunciones del epitelio, ojo seco y blefaritis y nos puede dar mucha sensación de cuerpo extraño. Y pues recordar en quiénes está contraindicado. Ok, otra opción de tratamiento va a ser la terapia láser. Esta es la trabeculoplastía, ya sea SLT, MLT o también antes que se usaba el ALT, que bueno, más bien ya ahorita como primera línea está el SLT, entonces casi no se usa por efectos adversos que causa. Esta pues es una alternativa,
desde el punto de vista también como costo-beneficio puede llegar a ser de primera línea en pacientes seleccionados o en pacientes que tienen pues alto riesgo de no adherencia a la farmacológica por pues cualquiera que sea el factor. El mecanismo de acción de la terapia láser es pues que va a causar una disrupción de células endoteliales de la malla trabecular y va a aumentar el espacio intertrabecular, mejorando el flujo de salida del humor acuoso. Estas terapias más o menos bajan la presión intraocular en 20% en un periodo de un año y pues tiene bajos efectos adversos. Entonces pues es una buena terapia para bajar la presión intraocular. Ok. Otra opción pues es el manejo quirúrgico. Está como primera línea está la trabeculectomía. Esta está indicada cuando el tratamiento óptimo con medicamentos o con láser ya pues fracasó para reducir suficientemente la presión intraocular, ya sea por intolerancia, por que tuvieron mala adherencia. Em, y pues la cirugía más frecuente es esta, la trabeculectomía. Es una cirugía filtrante donde pues se va a hacer una nueva como vía de drenaje y tiene un gran efecto hipotensor y eficacia. Otras alternativas a la trave pueden ser implantes filtrantes como las válvulas, el mix, los stents, que también van a crear una vía alterna de drenaje o la ciclofotocoagulación, que esta destruye parte del cuerpo ciliar para disminuir como tal la producción del humor acuoso. Bueno, y les agregué este flujograma que viene en la PAO. Aquí pues nada más pues recordar igual como la sospecha, cuándo vamos a tener alto riesgo o bajo riesgo, identificar cuándo nada más se va a observar o cuándo sí tiene un diagnóstico de glaucoma, el daño leve, moderado y severo, la reducción que tenemos que tener de la presión intraocular, dependiendo de la desviación media que tengan. Y pues el tratamiento de glaucoma que puede ser con terapia láser, farmacológico o quirúrgico, siendo de primera línea los análogos de prostaglandinas y beta bloqueadores. Em, y pues también que tenemos que educar al paciente de que el tratamiento va a ser de por vida o por lo menos el seguimiento va a ser de por vida y que pues un diagnóstico tardío o abandono de tratamiento puede llegar en a ceguera irreversible. Bueno, y en seguimiento y metas, pues inicialmente se menciona que la cita de seguimiento, como cuando tenemos el diagnóstico, cuando vamos a empezar a dar algún medicamento, debe ser a las 6 semanas inicialmente. Y después va a ser dependiendo del daño, ya sea leve, moderado o severo, en donde, pues si es leve, bueno, también nos da las metas de presión intraocular que tenemos que bajar. Entonces, en pacientes con un daño leve, tenemos que hacer una reducción de la presión intraocular por lo menos de 25 a 35%, que sería la piometa de menos 16 milímetros de mercurio, y evaluarlos cada 6 meses. En daños moderados tenemos que hacer una reducción de 35 a 45% de la presión, donde la piometa pues, nos va a dar de menos de 14 milímetros de mercurio y evaluarlos cada 4 meses. Y en daños severos, reducirla más del 45%, que esta sea menor a 12 milímetros de mercurio y verlos cada 2 meses. Y pues nada, ya por último, en conclusiones, pues la hipertensión ocular, que esta pues va a ser una presión elevada, sin evidencia de daño, y que el tratamiento pues se va a dar según el riesgo, según individualizando a cada paciente. Un paciente pues sospechoso donde va a tener una presión intraocular normal con hallazgos dudosos,
podemos dar nada más seguimiento y vigilancia. Y un paciente que ya tiene el diagnóstico de glaucoma, que puede tener presión normal o elevada, ya con evidencia de daño estructural y funcional, hay que tratarlo siempre. Y pues ya sería todo. Muchas gracias. No sé si tengan dudas o comentarios, doctora. Bueno, muy bien. Yo creo que importante resaltar como de adicional que un paciente sospechoso de glaucoma con hipertensión ocular hay que tratarlo, ¿no? Porque como sabemos la hipertensión ocular es el primer factor de riesgo modificable, entonces si es un sospechoso por hipertensión hay que tratarlo, tener muy presente el SLT porque ya, bueno, existen desde hace rato. Desde 2019 está el estudio este de Eagle, donde destacan que el SLT es el manejo de primera línea. Lo que pasa es que a veces obviamente no tenemos como la disponibilidad del láser o, bueno, la relación de costos, aunque si uno se pone a ver, a veces sale mejor que paguen el láser a estar pagando gotas por mucho tiempo si tenemos un buen resultado del láser, ¿no? Dicen, bueno, hay estudios que han comprobado que el láser, o sea, el SLT, tiene mejor resultado si el paciente no ha tenido un manejo hipotensor previo, porque se cree que el manejo hipotensor previo genera cambios a nivel de la malla trabecular, como en la funcionalidad de la malla. Entonces, el SLT recomiendan hacerlo antes de inicio de manejo tópico y hay algunos casos donde obviamente se ha visto que hay mejor resultado, por ejemplo, en pacientes que tienen glaucomas pigmentarios o pseudofoliativos, les va muy bien con el láser, entonces yo creo que hay que tenerlo bien presente. En cuanto al seguimiento, eh, las recomendaciones, bueno, de la PAO, digamos que pues están bien, pero yo pensaría pues personalmente que lo ideal, bueno, tampoco personalmente, digamos que se ha visto, se ha dicho que para uno tener un paciente donde uno esté completamente seguro que el glaucoma está completamente bien clasificado y idealmente el primer año uno debe tener por lo menos un OCT nervio óptico y un campo y 3 campos visuales para uno poder hacer como un diagnóstico ya completo de la enfermedad. Entonces, en ese caso, yo pensaría que cuando tenemos un daño leve, o bueno, por lo menos el primer año de seguimiento, hay que hacer un control cada 4 meses. Ya una vez tú completas el esquema de un OCT y 3 campos, en este caso, lo ideal sería 3 campos visuales confiables. Tú ya ahí comienzas como ya a decir, bueno, estoy completamente segura que tengo un glaucoma leve, entonces lo voy a empezar a seguir cada 6 meses. O tengo un glaucoma moderado, entonces lo voy a empezar a seguir cada 4 meses. Pero sí es importante que el primer año, por lo menos completar un OCT y 3 campos visuales, y según esos estudios basales, ya ver cómo va a ser el seguimiento. Acuérdense que siempre hay que pedir el primer campo visual cita estándar y ya luego de eso podemos hacer un FAST, por ejemplo, y seguirlo con FAST, pero siempre es importante tener un cita estándar de base. Y bueno, yo creo que eso, no sé si hay alguna pregunta adicional. Creo que no. Entonces yo creo que podemos seguir con la siguiente clase. Muy bien.